Bienvenido, Juanjo, a Inconformistas, el programa de Empezar.tv que quiere demostrar que el emprendimiento no es solo cambio, sino revolución. Muchas Hoy gracias. estamos además en este 10º aniversario del Sound Summit, en este encuentro único de emprendedores, inversores y todo el ecosistema del sur de Europa. Y tenemos la suerte de hablar contigo, que eres cofundador y CTO de Disruptive. Exactamente. Cuéntanos en una frase, ¿qué es Disruptive? Pues en Disruptive diseñamos dispositivos implantables, ¿no? Hace 3 años yo imaginé cómo va a ser el mundo después de los wearables, ¿no? Porque hemos pasado de los smartphones a wearables, que es ya el reloj inteligente, el anillo. ¿Qué va a ser el siguiente paso? Pues esa pregunta fue lo que me ha llevado a crear Disruptive. Entonces creamos dispositivos implantables, pasar la frontera de la piel. ¿Y por qué necesita el mundo estos dispositivos? Pues nosotros pensamos que al final un wearable, una tecnología que tienes que llevar en el bolsillo, que tienes que ponértela encima sobre la piel, al final no es cómoda, ¿no? Y estamos desviando el centro de atención del humano, que al final nosotros tenemos que estar en el centro. Entonces entendemos que la integración de la tecnología con nosotros es inevitable y por eso queremos proponer esta propuesta tecnológica para empezar ese camino a la integración entre el humano y la tecnología. ¿Qué tipo de servicios vamos a poder hacer? ¿Qué habilidades vamos a tener con este? Pues a día de hoy, podemos hablar hoy y luego podemos hablar del futuro, ¿no? Pero a día de hoy pues tenemos miles de personas en Suecia que van cada día al trabajo en el tren con un chip implantado y con ellos pueden entrar al tren, entran en la oficina, van al gimnasio y entran también, incluso pagan el café o el snack con la mano. Esa propuesta, que es a día de hoy lo que miles de personas usan el día a día, nos dio como, digamos, indicadores de cómo podría ser el futuro, ¿no? Cómo podría ser esa integración real con la tecnología. Entonces, hemos empezado a explorar sensores para conocer nuestro cuerpo, porque nosotros no nos conocemos bien, ¿no? Te duele la cabeza, pero ¿por qué te duele? ¿Te falta agua? ¿Tienes un momento de baja tensión? No lo sabemos. Entonces nuestra misión es ayudar a cada uno a conocer a su cuerpo y entender qué nos pasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora hemos empezado a crear implantes con sensores, como el de temperatura, y la temperatura, que parece algo muy obvio, nos da indicadores muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo un indicio de que tienes una infección, de que te vas a poner malo, o incluso el caso de las mujeres, ¿no? Podemos incluso saber cómo va el ciclo hormonal o el ciclo menstrual con solo la temperatura. Y creo que eso, al final, nos ayuda a cada uno a entender nuestro cuerpo, que es ese gran desconocido que estamos todos los días con él, ¿no? Nos preguntaban desde redes sociales, ¿cómo generáis confianza con una tecnología tan disruptiva, tan innovadora, ¿no? ¿Cómo generáis confianza en la ciudadanía? Sí, pues yo creo que lo primero es la transparencia, ¿no? Por ejemplo, todos los datos que tenemos son y se almacenan en la Unión Europea. Nosotros somos una empresa europea que creemos en la protección de datos de Europa, ¿no? Entonces, eso es para nosotros el punto más clave, ¿no? De los datos de nuestros usuarios, aunque sean fuera de la Unión Europea, siempre van a permanecer en Europa. Y por lo tanto, creo que por ese lado damos esa seguridad de que los datos están en buen recaudo, seguros, con la protección de seguridad más alta posible. Y por otro lado, generamos un valor que nadie más puede ofrecer, ¿no? Al final, esa seguridad viene de la confianza en el trabajo bien hecho y en el valor que aportamos. Entonces, si tú me das unos datos que yo te ofrezco algo con esos datos, algo mucho más interesante, pues creo que al final nos interesa a los dos, ¿no? Entonces, por ese lado, vemos que no hay ese rechazo que parece inicialmente, ¿no? Tenemos miles de personas escribiéndonos, cientos de personas semanalmente preguntando dónde se pueden probar nuestros dispositivos, o sea que vemos un gran interés sobre nuestra tecnología. ¿Cómo fue el proceso de llevar la idea a la realidad? ¿Qué vino antes, la idea o la tecnología? Pues la idea. O sea, yo estaba en 2016, 2017 empecé a pensar, ¿no? Yo trabajaba en IoT con grandes empresas, Telefónica, Arduino, Intel, estaba haciendo proyectos con ellos, ¿no? Y bueno, en ese momento era el momento del IoT, ¿no? La digitalización de las smart cities, poner todos sensores. Y en ese momento me di cuenta, ¿no? Que en esa carrera tecnológica estábamos digitalizando todo menos a nosotros, ¿no? Como nos habíamos dejado en un lado aparte, ¿no? Entonces
ahí me vino esa curiosidad de, ¿y por qué no hacer una propuesta tecnológica donde podemos integrarnos a ese mundo digital que viene, ¿no? Y esa curiosidad me vino a explorar cómo es el diseño implantable, cómo hacer los circuitos tan pequeños para que puedan ser implantables, ¿no? De hecho, para que te hagas una idea, este es el tamaño que tiene un implante a día de hoy, que es prácticamente un grano de arroz. Ya este es el implante, ¿no? Entonces, ¿Tú lo llevas? yo lo llevo el primer prototipo que hice y bueno, pues tengo mi LinkedIn, incluso puedo llevar mi perfil de Facebook o de Instagram, y cuando lo paso por la mano cuando paso la mano por un teléfono, un QR o una tarjeta. Entonces esa curiosidad me vino y de ahí salió la empresa, o sea que no fue el método natural de encuentro un problema, voy a hacer una solución, ¿no? Fue, creo que esto va a llegar y quiero ofrecer mi propuesta al mundo de cómo puede ser, ¿no? ¿Viste una especie de perspectiva hacia dónde iba el mundo? Exactamente, aparte yo en ese momento pues yo he estudiado innovación en ciencias de la computación, que parece ingeniería informática pero es solo teoría, ¿no? De cómo va a evolucionar la tecnología en los próximos años y bueno, en ese vi claramente cómo iba el paso del IoT y entendí que esto va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces pues que quise hacer mi propuesta tecnológica. ¿Y cómo convenciste a la primera persona que puso el primer euro? El primer euro. Pues la verdad es que yo hice 10 prototipos, fui a un evento, ¿no? de biohackers ahí en Estocolmo y tal, y cuando se lo enseñé a un par de inversores, vieron claro que esto puede ser un producto muy interesante, y con solo el demo de ponerle la mano y ver cómo se enciende la luz, se enamoraron del proyecto y hasta el día de hoy, pues la verdad, ya hay varios euros, ¿no? Hemos tenido 2 rondas de inversión, estamos cerrando la tercera ya y vemos mucho interés, ¿no? Por ayudarnos a explorar, que a día de hoy es solo explorar, esto no es ni un producto, es una exploración tecnológica, una curiosidad, ¿no? Que muchas empresas y muchas personas tenemos, ¿no? Incluso los usuarios por probarlo. Si nos tuvieras que explicar un dato numérico para la ciudadanía, ¿qué dato utilizarías? Pues cada vez que lanzamos un programa de voluntarios, tardamos menos de una semana en cerrarlo. O sea, tenemos siempre más aplicaciones de interés que posiciones. Y cuando hicimos el primer ensayo clínico en Karolinska, en Suecia, este es el segundo dato, ¿vale? El investigador que hizo el ensayo clínico dijo, es la primera vez en mis 20 años de carrera que cerramos todos los voluntarios en una tarde. Necesitábamos 80 y conseguimos 120 voluntarios en una tarde. Y eso para un ensayo clínico, la gente que hace ensayos clínicos lo sabe perfectamente lo difícil que es. Se quedaron sorprendidos de la cantidad de gente que quería probar la tecnología, ¿no? Entonces vemos un interés masivo en probar esto. A lo largo de todo este camino, ¿has ido encontrando obstáculos, has cometido errores? Y si alguno, ¿de cuál es el que has aprendido más? ¡Wow! Esa es una pregunta buenísima. Pues errores todos los días y obstáculos todos los días, ¿no? Esto es una carrera de obstáculos y el competidor es tú mismo, ¿no? Porque al final tienes que tomar determinaciones y tienes que tomar decisiones que pueden afectar al futuro de la empresa, ¿no? Entonces, así para dar algún dato, pues es que es una pregunta compleja, ¿eh? Yo diría que el mayor error ha sido ser poco, en los primeros meses de la empresa, ser poco ambicioso, ¿no? Y pensar, esto quizás no va a funcionar, como ir tanteando en vez de del minuto 1 estar decidido a que este proyecto puede ser algo muy interesante en los próximos años. Entonces yo creo que ese fue el primer, pequé un poco de humildad, ¿no? En el sentido de, pues esto es una propuesta que he hecho yo, ¿a quién le va a interesar esto? Y la primera vez que vendí los primeros 2.000 unidades, ahí me di cuenta del potencial que tenía este proyecto. Entonces, como consejo a los emprendedores, ¿no? Diría que sí, hay que pensar en grande y soñar que tu proyecto puede llegar a sitios donde ni te imaginas tú, ¿no? Porque día a día no está pasando. Entonces yo creo que ese es el mayor error que cometimos, de pecar de humildes o pecar de que no va a llegar a ningún lado el proyecto. Entonces yo realmente a todos los emprendedores les digo que tienes que creer y crear algo
y siempre pensar en grande, pensar en el mañana y tener confianza, ¿no? Porque al final la confianza y la emoción y la pasión es lo que mueven los proyectos y las startups, ¿no? Claro. Ya estamos llegando al final y me gustaría preguntarte a ti que haces un de perspectiva de mirar el mundo. Voy a pedir uno muy corto, porque es de aquí a un año. Vale. ¿Qué titular te gustaría leer de aquí a un año? Y ya que eres experto en futuros, de aquí a 2030 también. ¿En un año? Un año es muy... Pues en un año vamos... Eso está ya está casi, ¿no? Pues yo creo que el año que viene lo que vamos a lanzar es finalmente el primer producto de Disruptive, que va a ser un dispositivo implantable con temperatura, con memoria y con una aplicación donde vamos a poder ayudarte a entender tu salud. Estamos ya integrados con Apple Health, Google Fit y junto a ellos os vamos a dar información que no se podía conseguir hasta ahora, ¿no? Y para 2030, esa pregunta es súper interesante. Yo diría que para 2030 Disruptive junto con otras empresas vamos a empezar a comunicarnos con nuestros órganos del cuerpo y vamos a entender qué le pasa a cada órgano en un momento que hasta ahora es impensable, ¿no? Vamos a tener como comunicación diaria, cómo está tu hígado, si le pasa algo al riñón, si tienes algunos biomarcadores que tan raros, y eso lo vas a tener un pequeño laboratorio, un pequeño hospital en tu mano, en tu cuerpo. ¿Tenéis profesionales médicos? ¿Tenéis una relación cercana con profesionales médicos? Tenemos investigadores médicos de muy alto nivel trabajando en el proyecto, doctorados de Oxford y Harvard, ayudándonos a hacer bioinformática y biotecnología. O sea, tenemos un equipo que está motivadísimo, que entiende que el futuro de la salud es implantable y cada uno va a tener un pequeño médico y un pequeño hospital dentro de nuestro cuerpo. Y eso es lo que va a pasar en 2030. O esperamos, ¿no? Vamos a trabajar porque eso suceda. Un ejemplo de proyecto que cambia el mundo, que mejora la vida de la gente. Esperemos que le llegue a todo el mundo. Exactamente, ese es el objetivo. Al final estamos en el primer mundo, pero pensar que un dispositivo de estos, cómo puede ayudar en países en vías de desarrollo, que solo necesitan un teléfono para tomar un diagnóstico de tu salud, creo que puede cambiar muchas vidas y ayudar a tanto mujeres como a hombres de todo el mundo. Qué bien. Pues esperamos veros en 2030 con esa visión inclusiva de todo el mundo. Muchísimas Y gracias. os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, chao.